Pues sí, Antón, ya estamos en el estudio Toreski. Es nada, como te decía, subiendo las escaleras en un momentito, porque queríamos que nuestro protagonista se sintiera como en casa. ¿Cómo estás, Boyan? Muy bien. ¿Te gusta la foto que te hemos puesto? Sí, especial. Sí, sí. ¿Te recuerdas? Sí, es el primer gol en el Camp Nou con el Barça. ¿Es quizá tu mejor momento o el que más recuerdas? Sí, bueno, es un momento, yo creo que difícil de describir. No es que sea difícil, sino es que la emoción es tanta, ¿no? En ese momento estaba buscando a mi gente, ¿no? Que siempre estaba yo sentado en la misma zona en el Camp Nou y marqué en esa portería, así que, bueno, es un momento que recordaré toda la vida. Fue el primer gol en el Camp Nou. Tu primer gol con el Barça lo habías marcado un mes antes, en el campo de Villarreal, convirtiéndote en el futbolista más joven en marcar con el primer equipo. Aunque yo el gol que más recuerdo, es el que le metiste al Inter, que después el árbitro lo anuló. ¿Cuántas veces lo has visto ese gol? No, me lo han recordado mucho, pero y siempre un poco he tenido la sensación de que no fue gol y de no preguntarme qué hubiera pasado y por qué no fue gol, ¿no? Al final la realidad fue que el árbitro lo anuló y ese era la Pero, realidad. ¿era gol legal? Yo creo que sí. O sea, por lo que se vio sí que era gol legal, pero bueno, no fue. Claro, es que, Antón, es un gol que cambiaba la historia, ¿no? Cambiaba la historia de Boyan, cambiaba incluso la historia del Barça, aunque se ganaron muchos títulos, pero era la posibilidad de jugar una Champions en el Bernabéu. E incluso diría que cambió la historia de Mourinho, porque con ese Inter eliminó al Barça y posiblemente hizo números para terminar fichando por el Madrid. Era un gol que lo cambiaba todo. Sí, a ver, personalmente seguro que, bueno, que implicaba un cambio importante. A nivel de club, a nivel de afición, el poder jugar una final de Champions en el Bernabéu con la opción de poder ganarla, obviamente era un escenario idílico, ¿no? Pero bueno, esto es algo que no fue y que realmente desde el momento que llegué a casa después del partido nunca le di más vueltas. Estamos en el Carrusel Canalla con Bojan Kirkic, unos días después de anunciar su retirada oficial como futbolista profesional. Pero lo podéis ver en las cámaras de nuestras redes sociales. Claro, 32 años, el que estás para jugar. Sí, sí, estoy físicamente. ¿Me has dicho que el otro día te cascaste 130 o 140 kilómetros en bicicleta? Sí, a ver, físicamente estoy bien. Sí que es verdad que este último año había tenido 3 lesiones importantes, pero bueno, siempre me he cuidado. Gracias a Dios estoy bien y, o sea, no es un tema físico, ¿no? El motivo del cual he tomado la decisión de cerrar esta etapa. ¿Y cuál es? Porque los oyentes que ahora te están escuchando, los que te pueden ver en las cámaras del Canalla, se preguntarán, pero con 32 años, con este físico, ¿por qué te retiras? ¿Estás ya hasta las narices del fútbol o qué? Bueno, a ver, sí que es verdad que con 32 años, ¿no? Puede parecer una edad joven, pero empecé en el mundo profesional con 16, 17. Han sido 16 temporadas, parece ayer, pero realmente ha sido un camino largo, un camino del cual estoy eternamente agradecido, del que estoy lleno profesionalmente, de vivencias personales, profesionales, diferentes países, continentes. Y ya ha llegado el momento en el que, bueno, no es de físico, no es de cabeza, sino es de sentir, ¿no? Y por primera vez, pocas veces lo hacemos las personas de tomar decisiones con lo que sentimos, ¿no? Siempre acostumbramos a tomar decisiones con lo que creemos que tiene que ser. Y, bueno, la sensación de sentimiento iba incrementando hasta que cuando volví de Japón realmente pues sentía que era el momento. Claro, porque has estado en Japón, en Canadá, en Alemania, has jugado en la Bundesliga, en la Premier, en la Liga Italiana. De hecho, eres de los pocos futbolistas, o quizá el único, que has marcado en 4 de las grandes ligas de Europa. Español. El primer español, sí. El primer español. Sí, bueno, por eso te digo que ha sido bueno, una etapa, ¿no? Un capítulo del libro de mi vida que ha superado todas mis expectativas que tenía con 9 años cuando llegué al Barça en categoría Benjamín. Me considero un privilegiado por todo lo vivido,
por haber sido futbolista profesional, por haber jugado en el equipo de mis sueños, el club que me ha formado como persona y como jugador, y que gracias al Barcelona, gracias a Frank Rijkaard, que fue el entrenador, que me dio la oportunidad y la continuidad de poder empezar. ¿Rijkaard ha sido el más importante para ti? Obviamente, o sea, sin Frank no, yo creo que mi camino hubiera sido diferente. Es verdad que es un entrenador que al venir antes de Guardiola y al haber llegado también, bueno, en el Barça influyó mucho la figura de Cruyff, ¿no? Entre Cruyff y Guardiola casi te aparece por ahí Frank Rijkaard y está como medio olvidado, como él tampoco... Bueno, creo que en tu documental, el que vas a presentar en breve, sí que habla. Sí, Eres un privilegiado porque has conseguido una entrevista. Bueno, Raúl Gimos es un privilegiado porque es quien hace las entrevistas y tal, porque es de los pocos sitios donde se habrá visto a Frank Rijkaard. Y quizá por eso también, que ha vivido en el anonimato, que no tiene, digamos, raíces aquí y tal, está algo olvidado cuando ese Barça fue muy importante también para la historia. Yo como aficionado siempre lo he dicho, para mí el crecimiento de la historia reciente del club la empieza Rijkaard, la empieza Ronaldinho, la empieza ese equipo que levanta la segunda Champions en París. Más allá de la importancia que tiene para mí en mi vida profesional y personal, Frank es un entrenador que cambió un poco la dinámica de los últimos años que llevaba el club. Estamos en el Carrusel Canalla, hablando con Bojan Kirkic, que cuando he hecho antes referencia al Barça ha vuelto a mirar su foto, la del día que marcó su primer gol en el Camp Nou, hablando del club de su vida, y es que en la Masía, en las categorías inferiores del Barça, marcó más de 800 goles. En el primer equipo hizo récord de precocidad cuando anotó su primer gol con poco más de 17 años, pero es que con 20 años ya había jugado 100 partidos con el primer equipo del Barça. Claro, ¿cómo se gestiona todo eso? Se gestiona en el momento como puedes, ¿no? Como puedes y como tú eres. Cada uno tiene su sensibilidad, cada uno tiene su mentalidad. A nadie se le enseña, a nadie se le puede enseñar cómo afrontar esas situaciones. A mí me llegó con 17 años, a mí y a mi familia, del cual profesionalmente estábamos preparados, pero con todo lo que conlleva, ¿no? La parte de ser un jugador del primer equipo del Barcelona, pues es algo que tú te vas familiarizando y te vas adaptando. Claro, y con toda la presión de ser delantero, el que mete los goles, el que aparece además en muchas portadas y en un contexto donde el primer equipo se deshacía, porque es el final de la etapa de Rijkaard y no es lo mismo, ¿no? Para los futbolistas jóvenes llegar a un equipo que, digamos, va bien a entrar a un equipo que va mal y además que terminó como terminó. Sí, lo que pasa es que ese niño de 17 años, la ilusión que tenía, la ambición, el sentirse realmente un privilegiado de poder jugar en el primer equipo del Barcelona, con todo el cariño que recibía del aficionado del Barça y del aficionado en general del fútbol, superaba todas estas cosas, ¿no? Era un sueño constante que yo iba viviendo y que eso me hacía sentir realmente muy orgulloso. Te llega la llamada de la selección, la posibilidad de ir a la Eurocopa en 2008, tenías todavía no 18 años porque los cumplías en agosto y tú dices basta. Y está muy bien tus vivencias, tus experiencias y que lo hayas verbalizado en un libro, que ahora lo verbalizarás también en un documental y tal, porque la ansiedad, los problemas psicológicos y tal, ahora ya se está tirando el tabú, pero hasta hace poco eran como problemas silenciosos, ¿no? De los que nadie hablaba y es bueno hacerlo. Sí, a ver, yo personalmente en esa época pues probablemente no tenía la experiencia ni la voz para poder exteriorizar esas vivencias. No tenía tampoco ni el conocimiento prácticamente de lo que estaba pasando. Y por eso lo hago ahora, ¿no? Porque muchas veces, o sea, mucha gente me pregunta, ¿y por qué lo haces ahora? Pues lo hago porque realmente me siento, con esa seguridad de poder exteriorizar al final, pues una debilidad, ¿no? No se trata tampoco de ocultar las debilidades, porque a mí personalmente lo que he aprendido a lo largo de mi carrera es que
es que exteriorizar bueno, pues el sufrimiento, exteriorizar un poco pues, todas esos retos en los que te pone la vida, ya sea a través de pues, bueno, lesiones, la soledad en el extranjero, lo que puede llegar a vivir un futbolista. Obviamente hay muchos más factores, ¿no?, a nivel social. O sea, ¿un Pero futbolista se siente solo? yo, la soledad bueno, ha sido un condicionante que le he sufrido, porque he vivido muchos años en el extranjero solo, ¿no? Y el silencio que tú tienes al llegar a casa después de cada entrenamiento, después de jugar un partido donde hay tantas y tantas personas y llegas a casa, ya sea que el partido ha ido bien, que el partido no ha ido bien, el poder compartir esas emociones, pues el recuerdo que yo tengo es de llegar a casa, la casa oscura y silencio, y para provocar esa luz tenías que encender la luz, para provocar ese ruido tenías que llamar, tenías que encender la tele, poner música. Me refiero que ese silencio se percibe, ¿no? Y que muchas veces es necesario, pero que a la vez cuando estás en el extranjero pues puede llegar a ser duro. ¿Y cuándo tú te das cuenta de que tienes un problema? Recuerdo una vez hablando con Víctor Tomás del balonmano que él nos explicó que se da cuenta de que tenía un problema cuando va a buscar la ropa de sus hijos, abre el armario y se queda bloqueado. Bloqueado, sin saber por qué. Hay un momento donde dices, ¡fua! Tengo que parar. Bueno, es que lo bueno es que no paré. O sea, lo bueno es que, y lo que te exige un poco el mundo profesional y la vida en general, es que no puedes pararte. O sea, hay dificultades, hay obstáculos, y si de algo estoy agradecido de que la vida me haya puesto estos obstáculos, es bueno, del aprendizaje que yo he hecho y de la fortaleza en la que he podido levantarme cada vez, ¿no? En esa época, pues bueno, fue después de un partido que jugamos en casa contra el Osasuna, en el que ya previamente al partido pues no tenía buenas sensaciones, y al llegar a casa pues bueno, tuve el primer episodio, ¿no? Un poco pues bueno, de mareos. Y a partir de ahí, pues bueno, fue una situación en la que lo que te digo, en ningún momento me paralizó, en ningún momento dije basta, al contrario, era una dificultad, pero que a la vez, profesionalmente, ese primer año fue muy bueno, a nivel de aparición, o sea, de jugar con el primer equipo partidos de inicio, partidos que yo entraba en la segunda parte. Bueno, fue un año profesionalmente muy bueno, personalmente muy duro, pero a la vez muy productivo. Luego llega Del Bosque a la selección, te convoca a un par de partidos y tal. Y el otro día, Antón, me explicabas que Del Bosque, haber balizado años después, que se quedó con ganas de convocarte más veces para la selección, y hablando con gente de la federación tiene muy buen recuerdo de ti. Sí, la verdad que a Vicente le estoy también muy agradecido, porque no era fácil para mí después de ese verano. Yo al final el motivo del no ir a la selección en esa Eurocopa es porque necesito vacaciones. Es lo que... Bueno, todo el mundo las necesita. Sí, pero me refiero que yo en el proceso en el que yo me encontraba no se dijo la verdad, ¿no? No dije el motivo por el cual yo no podía ir a jugar a esa Eurocopa. Entonces, obviamente para mí tuvo un impacto a nivel mediático. La selección ganó esa Eurocopa, y la siguiente convocatoria después de verano, Vicente me convoca, ¿no? para los 2 partidos de la selección, y para mí fue realmente un gesto bueno, que le estaré eternamente agradecido. Fuiste importante en el Barça de Guardiola, por ejemplo, en la liga esa, la de Ibrahimovic, marcaste, no sé si fueron 12 goles en el tramo final, ¿no? Que ayudaron a que el Barça fuera... Por cierto, ahora que he dicho Ibrahimovic, con los delanteros del equipo siempre te has llevado bien, ¿no? Porque tengo entendido que con Ibrahimovic os llevabais muy bien. Bueno, con Samuel desde el primer momento, con Henry cuando llegó, con Ibra... Sí, no me quiero dejar ¿Cuál es a nadie. el más zumbado de todos? ¿Cuál era? Porque desde fuera Ibrahimovic y Eto'o, pero ¿cuál era el que dices, este está muy grillado este? A ver, te podría decir, no sé, a ver, todos tenían una mentalidad muy ganadora, todos. Y de eso también yo, ¿no?
lo observaba constantemente en los días, la competitividad que tenían. Me acuerdo, por ejemplo, de otro jugador como Villa, que llegó al ¿También? Barcelona después de ganar el Mundial, de ser máximo goleador, con la humildad que vino, pero a la vez la ambición. Y bueno, con el Guaje estuve el otro día y la verdad que le aprecio muchísimo. Con todos he tenido siempre muy buena relación. Además, con Ibrahimovic os une que tenéis sangre serbia, Sí, los dos. sí, sí, sí. Muchas veces bueno, me castigaba un poco por el que yo no hablo, ¿no? Bueno, lo hablo muy poco, lo entiendo, pero no lo hablo y él me decía, ¿cómo puede ser que no lo hables, no? ¿Cuántos idiomas hablas? Catalán, castellano, inglés, italiano. 4. ¿Y japonés algo? Muy difícil. Japonés. Sushi. Buenos días, gracias y poco más. En la rueda de prensa donde te despediste, explicaste que es muy importante hacerle ver a los jóvenes ahora que no tienen que correr más de la cuenta. ¿Crees que ahora los futbolistas que salen y van quemando etapas quieren ir más deprisa de lo que realmente deben ir? Sí, sí, y no es culpa de ellos, ¿no? Al final ellos es lo que están viendo, lo que está pasando y lo que ellos piensan que es bueno, al final es un atajo, pero ellos piensan que es el único camino que te lleva al éxito, ¿no? Y para mí es un error. Para mí, con lo que yo viví, yo me acuerdo perfectamente que la noche antes de ir a entrenar con el Barça B, esa noche no dormí de los nervios, de lo que para mí significaba ir a entrenar con el Barça B, ¿no? Entonces, soy consciente del valor que tiene ser un jugador cadete del Barça. Estamos hablando de una plantilla de 20 jugadores, del cual en el mundo hay millones y millones que vendrían andando desde la otra punta del mundo, pagando dinero para poder formar parte de esos 20 jugadores de la categoría cadete. Entonces, los que forman parte, ¿no?, de esas categorías, es como que quieren estar en el juvenil. Y los del juvenil ya no quieren estar ni en el Barça B, ¿no? Quieren estar en el primer equipo. Y eso es aplicable a todos los clubes. Y para mí es un error porque no todo el mundo llega al primer equipo y el proceso, el camino realmente es la formación necesaria que cada uno necesitamos para el destino que nos espera. O sea, hay que disfrutar y aprender del proceso. Para mí es lo más importante, no el llegar. Para mí es el proceso, porque no todo el mundo llega, no todo el mundo. Y el no llegar no es un fracaso, que es un poco lo que la gente joven entiende, ¿no? Que el que no llegar es un fracaso y estamos provocando al final muchas frustraciones que son, o sea, que no son productivas ni mucho menos. O sea, para mí pocos casos, o sea, pocos ejemplos mejores y para mí tiene mucho más mérito que cualquier título que tú puedas ganar, gente como Sergio Canales, como Sergio Asenjo, gente que se ha roto la rodilla 3 o 4 veces y que siguen compitiendo a gran nivel. Para mí esta gente son ejemplos a seguir, ¿no? Y pocas veces les ponemos de ejemplo. Entonces, el no jugar en primera división, hay una segunda división, y el no jugar en una segunda división, hay otro mundo que no tiene por qué ser el jugador de fútbol, ¿no? Y eso no significa fracaso, ni mucho menos. Claro, lo que pasa es que supongo que cuando ves a Gavi con 17 años, a Pedri con 20, a Balde, a Ansu Fati y tal, pues los que vienen detrás tienen más prisa, ¿no? Bueno, es lo que ellos creen que es la única forma de poder triunfar y ni mucho menos es esa ni mucho menos ese es el camino a seguir. Claro, escuchándote, conociendo tu trayectoria, tu experiencia, también tu formación, porque tienes un máster, ¿no?, en el Instituto Johan Cruyff. Sí, de gestión deportiva. Que, por cierto, tú has estado en el Barça y en el Ajax. ¿Dónde se nota más la filosofía cruyffista? ¿En el Barça o en el Ajax? Bueno, yo creo que son dos escuelas que hablan el mismo idioma. Con tu formación y tu experiencia, ¿a ti te gustaría transmitirla? Es decir, ahora cuando se te abre un nuevo mundo profesional, ¿no?, que ahora te tomas un tiempo de reflexión. Bueno, has invertido en unas bicicletas, por eso te preguntaba antes lo del tema de la... ¿Guava se llama? Guava, que son bicicletas híbridas, ¿no? Sí, de gravel. De gravel. Ahora estás terminando el documental, pero digamos que ahora vas a estudiar a ver hacia dónde encaminas tu vida. ¿Tú te ves, por ejemplo, explicándole a los jóvenes, pues,
el camino hasta llegar a la élite, las dificultades, la paciencia. ¿Dónde te ves? Sí, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Sí, también es verdad. Porque si algo Bueno, es que también... claro, con 30 años eres joven. Sí, no, pero me refiero Bueno, que... y con 42, que son los que tengo yo, también. 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 Y más viéndote, que siempre te veo igual. O Vale, sea, gracias. que los Un años poquito, no con el pasan pelo para más ti. blanco. No, pero me refiero que o sea, a todos los niveles, ¿no? Nos encontramos también con, aparte de la inmediatez, ¿no? De que queremos todo ya, del jugador que tú firmas ya quieres que rinda y que te marque goles el primer día en el que juega, pero ese jugador es una persona, ¿no? Y al final, para sacar el máximo rendimiento de ese jugador, tienes que cuidar y entender a esa persona. Cada uno somos diferentes, cada uno tenemos nuestras sensibilidades, y ahí es donde yo veo que en los clubes, ¿no? En general, esa parte no se le da realmente la importancia que tiene, ¿no? Entiendo que el aficionado desconozca a la persona y lo que él demande es el resultado en el campo, pero la gente que sí que somos responsables o que podemos llegar a ser responsables de ese jugador, podemos realmente hacer que ese rendimiento incremente. Pero ¿cómo puede ser que en clubs profesionales, donde se invierte tanto, no se cuide a la persona? A ver, yo no estoy diciendo que no se cuida a la persona se cuida. Lo que pasa es que al final todos los clubes tienen pues, la presión del resultado, ¿no? Y el entrenador, yo entiendo perfectamente que no es el responsable de que ese jugador esté bien a nivel personal. O sea, al final el entrenador tiene que tener a su staff, que ya lo tiene, encargado, que cada uno tiene su responsabilidad. El presidente, lo mismo, el director deportivo, lo mismo. Entonces, sobre todo la parte de dirección deportiva, más allá de poder realizar el mejor equipo de trabajo, entendiendo la filosofía de cada club, para mí la parte vital es la que cuando tú firmas a ese jugador o cuando tú haces subir a un jugador del filial, pues que tienes que entender a esa persona. Claro. ¿no? Porque la cabeza es lo que termina marcando la diferencia. Para mí sí, para mí la cabeza es la que domina tu estado anímico, la que domina tu cuerpo, la que domina todo, ¿no? Pues ya escuchas, Antón, oyentes del Canalla, palabra de Bojan Kirkic, con 32 años, abre una nueva etapa profesional después de haber marcado goles en todas las grandes ligas de Europa, de haber vivido experiencias en Canadá, en Japón, y ya lejos queda ese Bojan tan joven que marcó su primer gol con el Barça con apenas 17 años, con 20 ya jugó 100 partidos en primera división. Creo que marcaste con el Barça 41 goles y 10 títulos, entre ellos 2 Champions. No está mal, ¿eh? Sí, está muy bien. ¿Y te acuerdas de todos y cada uno de los goles que marcaste con el Barça? Sí, probablemente sí. Probablemente sí. ¿El más bonito? Hombre, el más bonito, especial, el que pueda un poco resumir todo, es el de la final de Copa contra el Bilbao en Mestalla. Sí, el del día del 4-1, ¿no? El del 4-1, sí. Bojan Kirkic, gracias y Un que tengas placer. suerte en la nueva etapa profesional. Muchas gracias.